Yo crecí en las montañas porque crecí en Quito, que es una ciudad que está rodeada de montañas. Yo en la guardería no era de las niñas que iban a jugar, a ensuciarse y no, yo era muy cuidadosa. Y también por eso también creo que crecí como con un poco, con el poco ímpetu a exponerme a riesgos. Para mí fue, claro, diría que fue una charla de 1 hora tal vez. Y yo entré de una forma a esa aula y salí de otra. O sea, salí como empoderada absolutamente, diciendo como, wow, como totalmente atravesada. Todo iba tranquilo. Y luego pasa, digamos, el acontecimiento que cambió mi vida. Patricia Celi nació en Quito, Ecuador, entre las montañas. Es la segunda hija de una familia de 4 personas, su madre, su padre y su hermana Carla, que es 8 años mayor. Su historia es el camino de una mujer que poco a poco se ha construido a sí misma y que muy recientemente tuvo que enfrentar uno de esos episodios de la vida que le dan vuelta a todo, que nos ponen patas arriba y que nos hacen sentir de cierta forma que volvemos a nacer. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. El primer recuerdo de Patricia es en el mar, cuando tenía poco menos de 3 años. Entonces me dormí en la playa, en la arena, y justamente es el recuerdo del primer viaje que hicimos los 4 a la playa. A Esmeraldas, que es una provincia costera en el norte del país, y mis papás me han contado que es la primera vez que fuimos todos a la playa, que ellos también iban a la playa, un viaje muy bonito. Un viaje a la playa puede significar cosas muy diferentes para cada quien. Para algunos es simplemente un viaje más, pero para otros es algo más cercano a un sueño, y eso fue para la familia de Patricia. Su padre es de Loja, una provincia al sur del Ecuador que limita con Perú, y su madre de Bolívar, en la sierra central del país. Se conocieron en Quito, se casaron y al año y 7 meses tuvieron a su primera hija, Carla, y 8 años después vino Patricia. Son una familia humilde, de clase media trabajadora. Su madre estudió Ciencias de la Educación y se hizo maestra de Lengua y Literatura en un colegio público, y su padre se dedicaba a la carpintería y trabajaba en una fábrica de muebles. Para poder tener su primera casa, la madre pidió un préstamo y con eso lograron comprar una en un barrio muy popular y muy humilde que está al norte de Quito y que se llama Carapungo. A esa casa llegó Patricia al nacer. Era como una casa, digamos, de una planta, ¿no? Y yo crecí ahí y creo que al mes, más o menos, ya 1 mes, 2 meses, cuando ya mi mamá tenía que trabajar, a mí ya me pusieron en una guardería. Creció entre guarderías y colegios porque su madre tenía que trabajar y su familia extendida vivía lejos. Esa primera casa poco a poco se fue transformando. Igual que crecían ella y su hermana, la casa también. Cuando Patricia tenía 3 o 4 años, la madre consiguió dinero para empezar a construir un segundo piso, más amplio y más cómodo, y allí se mudaron los 4 y pusieron en renta al primero. Una cosa que sí ha marcado mucho y que ha sido muy importante es que mis papás hicieron en esta segunda planta un cuarto de estudios. Entonces, luminoso, tenía luz natural, tenía como un gran escritorio, y en la parte de atrás un librero. Y mi mamá era profesora de literatura, de lengua y literatura, ¿no? Entonces, tenía pues muchos libros ahí. Esto es importante porque mis papás siempre, de alguna forma, a pesar de tener recursos limitados y demás, siempre buscaron asegurarnos tener las condiciones propicias para estudiar. Su madre traía a la casa la mayor parte de los ingresos, y gracias a ella se fueron construyendo paso a paso los espacios en que vivían. Y aunque las responsabilidades más grandes casi siempre caían sobre ella,
Su padre siempre estuvo presente y colaboró también en la construcción de ese espacio en que Patricia y su hermana crecieron. Por ejemplo, con el material que a veces podía sacar de la fábrica, construía los muebles que las rodeaban. Me hizo él como un mueble para poner mis juguetes, mis cositas, así. Mueble blanco precioso. Él nos hizo a mi hermana y a mí unos armarios muy lindos para poner en nuestras habitaciones. Él lo hacía. Por otro lado, su hermana, o su ñaña, como le dicen en Ecuador a los hermanos y a los mejores amigos, siempre ha sido una persona fundamental en su vida. Durante toda mi vida siempre ha sido como mi mejor amiga, como cómplice. Y yo ahora, sobre todo, digo como mi hermana es como mi alma gemela. Es la persona con la que conecto de alguna forma con la que no conecto con nadie más en el mundo. Su mamá siempre trabajó muchísimo, tanto fuera como dentro de la casa. Los roles de género en su familia eran muy tradicionales, así que su madre trabajaba en la escuela como maestra y luego llegaba a casa a encargarse de la comida y todas las demás tareas, y siempre estaba muy pendiente de cuidarlas. Por eso Patricia creció siendo una niña muy bien portada, muy responsable y muy de su casa. Mi mamá siempre estaba muy preocupada porque nos veamos bien, porque no nos ensuciemos, porque seamos unas niñas cuidadosas. Entonces yo recuerdo de no querer ensuciarme la ropita, porque teníamos poca ropa y esa poca ropa hay que cuidarla. Entonces no te sientas en la tierra, no ensucies la ropa, con esta como delicadeza, ¿no? Y también por eso también creo que crecí como con el poco ímpetu a exponerme a riesgos. No era una niña muy aventurera. También ahí nació una cosa que me ha marcado el resto de la vida, que es el ser una niña ejemplo, ¿no? Entonces siempre a mi mamá la felicitaban porque yo era una niña muy bien comportada, muy tranquila. En el colegio empezó a construir una tribu de amigas que fueron llegando poco a poco y que le han durado toda la vida. Carmita, Melanie, Cindy, Fernanda, Andre y Karen. Con ellas creció, fue a su primera fiesta, dio su primer beso y se fue formando como mujer. Siempre ha sido una persona de muchas y muy grandes amigas. Entre los 14 y los 15 años hubo varios cambios. Uno fue que se cambiaron de casa a un barrio más seguro y con un esfuerzo muy grande que hizo su madre. Y también a sus 15 años pasó algo que fue muy duro para ella, y es que su hermana se casó y se fue de la casa. Y aunque fue difícil acostumbrarse a que ya no estuvieran bajo el mismo techo, ese nuevo hogar que construyó su hermana se volvió un refugio para Patricia cuando las cosas con sus padres no estaban tan bien. Mi mamá como no solo se enfadaba con mi papá, sino como que se enfadaba con el mundo. Entonces como que te aplica una especie de ley del hielo, entonces no te quiere hablar a ti tampoco. Entonces era no solo vivir la discusión de tus padres, sino todo lo que queda después. Entonces recuerdo que era fin de semana y yo dije como no quiero más esto. Y llamé a mi hermana y le dije si podía ir a su casa y quedarme ahí. Y fue así, me fui, recuerdo salir de casa sin dar mayores explicaciones, tomar un taxi e irme a la casa de mi hermana. Que era como llegar a casa de mi hermana y soltar toda esa maleta de cosas como de energía, un peso tremendo, ¿no? Porque encontraba paz en la casa de mi hermana. Cuando sus padres discutían, era generalmente por cuestiones económicas. Dice Patricia que posiblemente su madre se sentía muy sola en las obligaciones de la casa, especialmente con el peso de lo económico que ella asumía al ser quien tenía los mayores ingresos. Muchas veces mi mamá se sintió bastante sola y los conflictos que tenían venían de ahí. Mi papá igual tampoco ha sido un hombre muy abierto emocionalmente y siempre ha habido como muchas limitaciones económicas, ¿no? Mi mamá se encargaba de comprarnos la ropa, por ejemplo, pero decía, las cosas de la escuela, los útiles escolares, eso tu papá. Entonces, claro, mi papá es que también ganaba poco, muy poco, lo básico, lo mínimo, y en Ecuador en ese tiempo es lo básico, pues irrisorio, bajísimo, y nada, que les pagas con atrasos y demás. A pesar de las dificultades y los grandes esfuerzos, tanto su hermana como Patricia consiguieron ir a la universidad. Su mamá siempre se preocupó porque las dos fueran a buenos colegios, a pesar de las limitaciones económicas, y siempre les inculcó la lectura y la escritura. Su hermana mayor decidió estudiar ciencias sociales, y Patricia, fascinada con todo lo que ella le contaba, estaba segura de que también, al llegar su momento,
quería irse por el lado de las humanidades. Tengo como muchas memorias muy bonitas de ella volviendo del cole o de la universidad a Carapungo y teniendo largas conversaciones entre mi mamá, mi hermana y yo en la cocina. Cuando ella nos contaba las cosas como que hacía o que estudiaba. No sé, recuerdo que una vez en el cole le llevaron a ver La vida es bella, esta película, y llegó y nos contó con detalles la película. Yo lloraba, ¿no? Era muy niña y lloraba esta película y sí. Y mi hermana, bueno, hablaba mucho sobre sus cosas, sobre los debates también de la universidad. Y claro, yo creo que también fue una influencia muy, muy, muy fuerte en mí porque dije, no, es que yo quiero estudiar ciencias sociales. Por esta misma época, especialmente después de que su hermana se fue de la casa, Patricia empezó a sentir cada vez más cierto ahogo por la sobreprotección de su madre. A pesar de que siempre había sido una niña y una joven muy bien portada, llegó el momento en que empezó a anhelar cierta libertad para vivir su vida. No sé, como que empezó a sobreprotegerme, ¿no? A mí. Entonces, claro, era un hastío tremendo porque no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, pero es que soy muy dedicada, ultra responsable, no me porto mal y me regañas o me pides que no salgas, como no lo entendía. Entonces, ahí puedo decir que esas fueron mis épocas conflictivas con mis padres, han sido mis épocas como de revelación, como de romper las reglas, que yo casi nunca las rompí antes. Estaba creciendo, salió del colegio y llegó la hora de escoger universidad. Ecuador pasaba por las vacas gordas y había muchas becas para estudiar en el extranjero. Todas sus amigas eran muy afines a las artes y todas encontraron becas para irse a estudiar eso en Argentina. Pero Patricia no estaba segura de querer salir de Ecuador y acababa de conocer a un chico y empezaban entonces una relación. Ella estaba muy enamorada y aunque fue duro ver que sus mejores amigas se iban a Argentina, ella decidió quedarse e iniciar su carrera en un programa de artes liberales con concentración en antropología en la Universidad San Francisco de Quito, que es muy prestigiosa y muy costosa, y para la que logró conseguir una beca que le cubría el 100% de los gastos. Fue duro, pero también lo que me ayudó, digamos, a poder sobrellevar esta ausencia, ni siquiera fueron mis otras amigas, no porque no lo haya querido, sino porque el día en la fiesta de mi graduación del colegio, yo conocí a uno de los mejores amigos de un primo. Yo lo saqué a bailar, no sé qué, pues me gustó, nos gustamos. Y sí, nos conoceríamos en julio además, y ya pocos días después nos hicimos novios. Ingresar a esa universidad fue duro no solo por la exigencia académica, que a Patricia le gustaba, sino sobre todo por las diferencias socioeconómicas entre ella y la gran mayoría de estudiantes. Pero poco a poco se fue haciendo su lugar y encontrando personas con las que se sentía acompañada y afín. Y fue en esa época de estudiante universitaria que asistió a una conferencia que le cambió su forma de pensar y la manera en que miraría al mundo en muchos aspectos de ahí en adelante. Era una charla de una abogada sobre el caso de Karina del Pozo, una mujer asesinada en Ecuador, víctima de una violencia física extrema y de abuso sexual, a la que los medios en su discurso habían revictimizado como es usual, asignándole un grado de culpa en lo que le sucedió. Evidentemente todo fue porque Karina había salido de una fiesta, estaba con estos chicos que había conocido hace poco. Bueno, era como todo el discurso alrededor de que ella era la culpable, ¿no? Entonces, en este contexto, yo crecí con ese discurso de la mano, ¿no? Un discurso alimentado por mis padres y también, evidentemente, que ellos cargaban por cómo fueron criados y por el rol que debíamos tener las mujeres. Y yo crecí con la advertencia siempre de esta frase, ¿no? Del hombre avanza hasta donde la mujer se lo permite, ¿no? Y siempre diciendo como, bueno, que tenía que estar bien comportada, que cuidarme mucho, cuidado con mis amistades, no sé, como con mucha responsabilidad sobre mi propio cuidado, ¿no? Como mucha carga, cualquier cosa que podía pasarme era como mi responsabilidad. Entonces, como crecí con esta narrativa ahí muy impregnada, cuando voy a la universidad y empieza esta charla, esta abogada, y ella lo que hace es una crítica muy importante al trato que los medios dieron al caso, a estos discursos, ¿no? Sobre la culpabilidad, la responsabilidad concentrada en Karina, sobre su propia muerte. Entonces, con claridad esta abogada nos dice: ninguna mujer es culpable de la violencia que se ejerce sobre ella.
no importa cómo estabas vestida, si estabas borracha o no, acompañado o no, nadie puede, nadie debe violentarte y tú no eres responsable. Y Karina dice, Karina no fue responsable de su muerte. Los responsables fueron las personas que la asesinaron, que cometieron el feminicidio. Pero ella no. Y entonces ella lo que hace es darle la vuelta a ese discurso que yo venía viendo en las redes y que de alguna forma me lo creí, que seguramente también estaba normalizando. Entonces, para mí fue, claro, diría que fue una charla de 1 hora tal vez. Y yo entré de una forma a esa aula y salí de otra. O sea, salí como empoderada absolutamente, diciendo como, wow, como totalmente atravesada. A partir de ese momento, Patricia no pudo volver a averiguar lo que antes consideraba normal. Empezó a cuestionarse sobre muchas de las ideas que había internalizado sobre el ser mujer, y también le dio un lugar importante a muchas cosas que ella ya sentía y que siempre le habían molestado. Cierto tipo de mirada masculina, el acoso callejero, los roles impuestos a las mujeres, por ejemplo. Muchas cosas de las que mencionó esa abogada parecían obvias, pero lamentablemente no lo son. Las mujeres crecemos con ideas puestas tan al fondo de nuestro inconsciente que a veces hace falta algo tan horrible como lo que le pasó a Karina y que alguien como la abogada conferencista lo ponga en perspectiva para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que muchas cosas están mal dentro de todo ese imaginario que la sociedad nos ha impuesto sobre lo que significa ser mujer y cómo ser una. Que ninguna mujer es culpable de la violencia que se ejerce contra ella, nos decía. No importa cómo vistes, cómo estabas vestida, si estabas acompañada, sola, borracha, demás, nadie es culpable de la violencia que ejercen contra ti. Entonces a mí me sembró como, wow, fue como tan profundo como el impacto que causó en mí estas reflexiones, esta conversación, que yo creo que si me preguntan a mí cómo fue que te hiciste feminista, dónde fue que nació tu espíritu feminista, yo diría que fue en esta charla. También durante esos años de universidad y aprovechando que sus mejores amigas estaban en Argentina, decidió que quería salir del país, al menos por unas vacaciones, y buscó un voluntariado en Buenos Aires para el verano. Aplicó, le dieron la oportunidad y a sus 19 años viajó por primera vez fuera del Ecuador. Fue como un gran acontecimiento en mi vida. Entonces fui y recuerdo a mis amigas a todas recibiéndome en el aeropuerto, tomándome fotos. Y ahora la primera experiencia fuera precioso, lindísimo, y también, claro, conociendo no solo sus vidas, sino también otras formas de vivir. Para ella fue una experiencia preciosa. A través de las dinámicas de la ciudad y de la vida que tenían allí sus amigas, pudo ver y vivir el mundo de una forma que era completamente nueva, que afirmó su independencia, la sororidad con otras mujeres y la posibilidad de que las maneras en que se vivía en su país no fueran las únicas posibles. Fiestas que empezaban de madrugada y se extendían hasta el día siguiente, un sistema público de transporte que permite movilidad en la ciudad 24 horas, las personas tan diversas que conoció en su voluntariado, todo la hizo sentir que el mundo era más grande de lo que hasta en ese momento había podido percibir. Ahí dije, wow, como después de toda una vida viviendo en Ecuador, conociendo solo lo que es Ecuador, y abres tu camino y ves como otras posibilidades de habitar el mundo, me marcó como me impulsó. Dije, yo quiero repetir esto, ¿no? Estas oportunidades. Fue como un quiebre también en mi forma de entender el mundo. Hubo otro viaje a Uruguay en el que regresó a Argentina por otra temporada corta antes del viaje más definitivo. Me entusiasmé con la idea de hacer una maestría, un máster afuera del país. Tenía ya todos estos estímulos anteriores y demás y dije, tiene que ser fuera, tiene que ser fuera. Norteamérica no era una opción, porque su inglés no estaba tan fuerte en ese momento y no era tampoco el destino que más le interesaba. Otro país latinoamericano le hubiera gustado, pero allí las maestrías son de 2 años y ella quería que fuera un programa que pudiera terminar en uno solo. Buscó opciones y encontró que la mejor estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona con un programa de maestría en políticas sociales.
Habló con su madre y teniendo en cuenta que Patricia había tenido beca completa para su pregrado, su mamá decidió apoyarla, con muchísimo esfuerzo, para que se fuera a hacer esa maestría en España. Aplicó, pasó, trabajó unos pocos meses en Ecuador como profe de filosofía en un colegio y finalmente llegó el 1 de octubre del 2017, ese día que viajó a Barcelona por primera vez. Fue mi hermana y mis padres me llevaron al aeropuerto y en el aeropuerto nos alcanzó mi pareja también. Fue una despedida muy dolorosa, a pesar de saber que yo iba a volver en un año. Fue una despedida muy sentimental, muy dolorosa, muy triste. El abrazo como el que, por favor, cuídate. Es que, claro, llegar a un sitio en el que no tenías a nadie, o sea, absolutamente nadie, llegar sola, y a un lugar, claro, era la primera vez que yo estaba en Europa, ¿no? No conocía absolutamente nadie, o sea, nadie me iba a recoger al aeropuerto, nada. Era como un cambio importante. Llegó a la casa de una chica conocida de un familiar que ofreció rentarle un cuarto a su llegada. Aterrizó en Barcelona a eso de las 6 de la tarde, cogió sus maletas, tomó un taxi y llegó a esperar a la chica que la recibiría en el bar que quedaba abajo de la casa, como se lo habían indicado. Pidió un jugo de naranja y esperó hasta que llegó la muchacha, y entraron juntas a la que sería por un tiempo su casa. Había un aroma allí que recuerda hasta el día de hoy, un perfume que ahora significa para ella el recuerdo claro de su primera casa en Barcelona. Y fue ella la que me dio las instrucciones un poco. Al siguiente día me levanté y me dio como las instrucciones. Me dijo, mire, supermercado, no sé qué. Me enseñó la tarjeta del metro. O sea, me dio como las instrucciones básicas para yo tirar. Ella era bastante mayor, pero un día me llevó a cenar con una amiga, me sacó a bailar. Y así como que ella fue la que un poco me abrió las puertas, así como que... Y luego yo también ya, como en Argentina, también tiré a moverme sola, así. En ese año aprendió mucho. Se relacionó sobre todo con otras mujeres latinoamericanas y aunque llevaba un presupuesto muy limitado, logró viajar por Europa y conocer otros lugares. Su mundo se siguió expandiendo. La experiencia fue muy buena y solo estuvo un poco ensombrecida por la ruptura con su novio, que muy al comienzo de su viaje decidió terminar la relación. Para Patricia fue muy duro vivir esa ruptura en la distancia, pero su tristeza fue contrarrestada por todo lo nuevo y todo lo interesante que estaba descubriendo en la universidad y en Barcelona, especialmente con esa conciencia política y social que parecía crecer y afirmarse en ella, ya no solo pensando en la realidad ecuatoriana, sino en la latinoamericana. El máster, aunque me trajo como mucha tristeza, pero también me trajo muchos descubrimientos que de cierta forma contrarrestaron esa tristeza. Como cada vez se iba descubriendo como las cosas como con las que me sentía identificada, que formaban mis valores y principios, mis formas de ver el mundo. Patricia terminó el máster y se fue de Barcelona. Regresó a Ecuador, pero allá dejó una puerta abierta. Su tutora, en la última reunión que tuvieron, le dijo: mira, es que lo que estás investigando y cómo lo estás haciendo encaja mucho con los temas del grupo de investigación en el que estoy y yo veo aquí una potencial tesis de doctorado. Entonces dijo, ¿tú has pensado en hacer un doctorado? Y yo dije, no sé, no se me había ocurrido. Me dijo, bueno, pero piénsalo. Y efectivamente, Patricia lo iba a pensar. Su regreso a Ecuador fue agridulce. Por un lado, su madre fue a recogerla e hicieron juntas un viaje por Europa que fue precioso. Ella planeó todo, recorrieron juntas varios países y su mamá se entregó a la aventura que ella había planeado. Ese viaje fue como avivar de una forma muy bonita la relación entre las dos. Para mi mamá era un viaje significativo porque era la primera vez que ella salía del país, que tomaba un avión, o sea, entonces era como una súper experiencia para ella y luego terminó siendo un viaje de las dos. Ese viaje con su madre fue la forma de despedirse de Europa y al regresar estaba feliz de reencontrarse con su familia y todas las personas que amaba, pero tenía mucha nostalgia de su vida y todo lo que había encontrado en Barcelona, y todo eso la hizo reconsiderar lo que su directora de tesis le había propuesto. Yo comencé a buscar trabajo y de pronto dije, no sé, piensa que fue agosto, en septiembre, dije,
como volví a la propuesta de mi directora y un día le dije, bueno, es que tal vez sí quiero volver a Barcelona. Fui muy feliz ahí, ¿por qué no? Y le escribí y le dije, mira, tomo en serio esta propuesta de hacer el doctorado, como hagamos lo posible. Su tutora se alegró mucho y se pusieron manos a la obra. Aplicó un doctorado en estudios de género, culturas, sociedades y políticas y la aceptaron con una beca del gobierno catalán. En total estuvo 7 meses en Ecuador, 7 meses en los que logró sentirse nuevamente arraigada a su tierra y en los que tuvo una experiencia muy particular que recuerda con mucha felicidad. Un momento muy especial, el 28 de septiembre, que es el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Y ese día se organizó en Ecuador una marcha, en Quito una marcha, y mi mamá me acompañó a la marcha por el aborto libre. Y fue muy especial eso porque, claro, mi mamá también se dejó un poco impregnar de esas nuevas ideas y nuevas visiones de la vida que mi hermana, que estudió sociología, y luego yo también, poco a poco llevábamos a casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que me acompañó en la marcha y andábamos los dos con el pañuelo verde por el aborto y por nuestra libre decisión. Entonces, para mí, digamos que ese es de los días muy bonitos, más bonitos que recuerdo en ese tiempo. Entonces, pasaban todas estas cosas, yo encontraba un sentido y luego en febrero me anuncian la beca y fue como... Los sentimientos encontrados. La noticia de un viaje migratorio nunca es de un solo color, no es blanca ni negra. Es un cúmulo de sensaciones contrapuestas, y era eso lo que estaba sintiendo Patricia. Por un lado, había encontrado un trabajo en una ONG en Ecuador, estaba participando activamente del movimiento feminista en su país, además acompañada de su madre, y con eso estaba encontrando un sentido y un propósito personal, y de pronto le confirman que nuevamente se va a perseguir esos otros sueños que estaban en España. La noticia le llegó en febrero, y para mayo del 2019 estaba llegando otra vez a Barcelona. Encontré una habitación, decía, sí, es un piso de chicas, estudiantes, trabajadoras. Me dicen, bueno, aquí hay una estudiante de medicina, que es médica, una arquitecta, y yo, bueno, para mí también me daba una tranquilidad vivir entre solo mujeres. Allí conoció a quien luego se convertiría en una gran amiga, Karina, una colombiana estudiante de arquitectura. Pasaron un tiempo en esa casa, pero luego decidieron mudarse porque el espacio era muy oscuro y encontraron uno mucho mejor, en el que se fue formando esa sensación de hogar y de familia entre ellas. Era como si la vida poco a poco la estuviera poniendo en situaciones cómodas, acogedoras y con herramientas para afrontar lo que se venía, porque también, para ese diciembre del 2019, Patricia regresó a Ecuador a pasar Navidad con su familia, pero antes de ese viaje de fin de año, conoció a alguien especial y que sería muy importante en todo lo que vino después. En septiembre, antes de irme a Ecuador, conocí por Tinder, me abrí un Tinder, y conocí a Xavi. Es Javi, se dice en castellano es Javi, pero en catalán es Xavi. Conocí a Xavi y empecé a salir con él, un chico de Andorra, y empecé a salir con él. Me fui a Ecuador, seguimos en contacto, volví y seguimos saliendo y nada, empezó la pandemia y él vivía muy cerquita de mi casa. Entonces yo la pandemia la pasé confinada con Cari, pero los fines yo me iba y pasaba en su casa. Entonces también con él nos unimos mucho porque, bueno, entre tantas cosas, porque bueno, en medio de la pandemia también compartíamos un montón, ¿no? Nos cuidábamos mucho. La relación con Xavi se fue haciendo cada vez más fuerte, tanto que en algún momento le pidieron a Patricia el cuarto donde vivía y entonces Xavi y ella decidieron empezar a vivir juntos en el apartamento que tenía él, uno que quedaba muy cerca de un hospital inmenso. Luego, en el momento en que la tarjeta de residencia de Patricia estaba por vencerse, decidieron formalizar su relación como pareja de hecho para que los trámites legales de la residencia y futura ciudadanía de Patricia fueran más fáciles. De nuevo, fue como si todo la preparara para lo que venía en su vida. Fue un cambio importante y te doy estos detalles por algo que va a pasar al final del 2022 y son importantes estas cosas porque digo que es los cambios que me pusieron la vida en el camino para que me faciliten las cosas que me ayudaron a sobrellevar lo que pasó al final del 2022. Durante la pandemia, Patricia estuvo muy bien.
Dadas las circunstancias, su salud mental no se afectó mucho con el confinamiento, pero luego en el 2021, ya con la tesis del doctorado encima, que además incluía un trabajo de campo porque estaba investigando el cuidado comunitario para personas mayores, las cosas se pusieron más difíciles para ella. La pandemia obviamente había retrasado y extendido el trabajo de campo, y ella tenía una especie de reloj imaginario que le hacía tic-tac en la cabeza porque su beca tenía un plazo límite para terminar el doctorado. Esa presión, la preocupación de no terminar a tiempo, le causaron problemas graves de sueño. Intentaba solucionarlo como tomando agüitas relajantes, meditando, o sea, probé todo lo naturalmente posible. Hasta fui a hacer acupuntura, pero yo estaba, o sea, tenía un nivel de ansiedad exacerbada. Patricia intentó que la atendieran con la atención primaria, pero en el caso de la salud mental, tiene que haber una situación muy crítica en el paciente para que los médicos de la salud pública remitan el caso a un especialista en la salud mental. Su médica de cabecera le había recetado unos ansiolíticos, pero le sentaron muy mal y los dejó. Ya llevaba mucho tiempo en esto y de pronto la falta de sueño se convirtió en el gran asunto de su vida. Desde el cole, yo la verdad es que había arrastrado muy malos hábitos para dormir. Y para mí era como muy normal dormir poco, dormir mal. Pero luego ya de pronto yo pasaba muy mal, o sea, como pasaba molesta, irascible. También bajé de peso. Entonces yo en algún punto dije, bueno, tal vez tengo que pedir ayuda psiquiátrica porque me está pasando un mundo. Tuve varios episodios de crisis de ansiedad. Tal vez la presión de esa niña que sintió desde tan pequeña que debía ser perfecta, la mejor en su escuela, el orgullo y el ejemplo, se había despertado ahora con la responsabilidad tan enorme y tan solitaria que es escribir una tesis de doctorado. Recuerdo claramente uno en el que celebrábamos el cumple de una amiga y, bueno, estábamos como en una terraza, había mucha música. Y yo no pude soportar la música. Como la música, todos los estímulos me sobrepasaron y me fui a llorar, ¿no? Como a llorar muchísimo y tuve que irme así como... Pero no podía pedir ayuda psiquiátrica porque las averiguaciones que sí eran muy caras. Las consultas bordeaban los 60, 70 euros. Era muy caro, un precio que no podía asumir. Afortunadamente, ya desesperada por su estado emocional y físico, logró encontrar una clínica de salud mental y de atención comunitaria que pertenecía a la universidad. Allí pudo ser atendida por una psiquiatra muy humana que la escuchó, entendió su temor a tomar medicamentos que la hicieran dependiente y le explicó por qué en ese momento el medicamento era necesario. Lo esencial a corto plazo era devolverle al cuerpo la posibilidad de dormir. Así que la psiquiatra le formuló unas pastillas para atender la emergencia de su crisis, con un plan inicial de dejarlas en 6 meses una vez que sus rutinas de sueño estuvieran estables. Sin embargo, más o menos en septiembre del 2022, empecé a hacerlo, pero me di cuenta que no podía, porque en ese tiempo ya me puse como muy a tope con la tesis. Tenía que ya empezar a trabajar un poco más en la escritura, porque ya había acabado el trabajo de campo. Pero me di cuenta que dejaba la pastilla y cuando tomaba media dosis, la volvía a dormir mal. Entonces lo volví a consultar con ella y me dijo, bueno, mira, parece que el tema de tu vida es la tesis, como esta gran cosa, y podemos continuar con la pastilla hasta que tú acabes la tesis o cuando ya estés en una fase en la que ese ya no sea como el peso que se te viene encima. Así lo decidieron con su psiquiatra. Patricia siguió tomando las pastillas para dormir mientras ese gran peso de la tesis se iba aliviando. Pero no fue alivio precisamente lo que se le vino encima, sino un evento que esta vez sí que la obligó definitivamente a pararlo todo. Todo iba tranquilo, bueno, y luego pasa, digamos, el acontecimiento que cambió mi vida. Cambió mi vida totalmente. Un día, más específicamente el 3 de noviembre del 2022, ella estaba viviendo con Xavi y decidieron ir al centro médico que quedaba muy cerca de su casa a que Patricia se registrara para que la atendieran allí. Fuimos, nos apuntamos, dijeron, bueno, y este centro de salud queda al lado del Hospital Vall d'Hebron, que es un hospital gigante que yo puedo ver desde el balcón de mi casa.
Era un día normal. Al volver del centro médico, ella envió una propuesta a un congreso académico que tenía pendiente y Xavi estaba teletrabajando desde casa. Patricia sintió hambre, entonces dejó su computadora a un lado y decidió comer algo. Y mientras estaba comiendo, de pronto me vino un dolor como que me hubieran puesto una descarga eléctrica en el lado derecho de la cabeza. O sea, como... Era un dolor como indescriptible, como insoportable. Era como que de pronto, no sé, como me estalló una bomba en el lado derecho de la cabeza. Y yo no podía, dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo no? O sea, me comencé a desesperar. Le toqué a Xavi la puerta del cuarto en el que trabajé y dije, me duele la cabeza, auxilio, auxilio, auxilio. Me dijo, acuéstate. Le dije, no, esto no va de acostarse, no sé qué. Y dijimos, bueno, vamos al hospital. Aunque el hospital quedaba tan cerca de su casa, Patricia no estaba en condiciones de caminar. Su dolor era demasiado fuerte. Xavi pidió un taxi, pero el taxi no aparecía por ningún lado y esa espera se les estaba haciendo eterna. Ella estaba sentada en el portón de la casa, diciéndole a Xavi que no podía más del dolor, y él estaba desesperado, tratando de encontrar un transporte. Y como esos ángeles que llegan de la nada, de pronto apareció un vecino que nunca antes habían visto y que los vio tan desesperados que sacó su carro y se ofreció a llevarlos. Me suben a ese coche y vamos camino al hospital. Un trayecto de auto que tal vez era 5 minutos, tal vez en coche. Entonces yo en el auto me iba desmayando, o sea, perdí el conocimiento y Xavi me gritaba, Pati, Pati, Pati. Apenas llegaron al hospital, Patricia vomitó. El vecino trajo una silla de ruedas, la montaron y la ingresaron inmediatamente. Y me entran a emergencia. Y yo me seguía quejando del dolor y bueno, lo que te voy a contar ahora son parte de mis recuerdos y parte de lo que Xavi me ha contado, porque llega un punto en el que yo ya no recuerdo más. Hasta donde Patricia alcanza a recordar, al entrar a emergencias, ella le decía a un médico insistentemente que le dolía mucho, y Xavi les pedía que la ayudaran. Ya ingresada le hicieron un TAC, y se dieron cuenta que tenía una hemorragia intracraneal muy grande, causada por una malformación arteriovenosa que se había reventado y había causado la hemorragia. Una médica salió a darle a Xavi esta noticia y a decirle además que la tenían que operar inmediatamente para drenar la hemorragia y extirpar la malformación. Normalmente, nuestras venas y nuestras arterias están conectados por unos vasos capilares, por los que hace que la sangre que viene de las venas pasa por estos vasos y luego va por las arterias. Pero en una malformación arteriovenosa no hay estos vasos entre medios y las venas y las arterias están enmarañadas. Entonces eso hace que haya, que sea una zona débil que generalmente, casi siempre, puede terminar rompiéndose y generando una hemorragia, que es lo que me pasó a mí. El médico le explicó a Xavi que Patricia había nacido con esa malformación y que esto le iba a pasar en algún momento. Y mientras revisaba y firmaba los documentos de consentimiento para la cirugía, escuchando sobre todos los riesgos y consecuencias que esto podía dejar en ella, Patricia solo recuerda a un médico y un grupo de enfermeros quitándole la ropa y haciéndole algo en la ingle. Y me decía, lo estás haciendo muy bien, quédate quietita, unas fotos más, unas fotos más. Y yo estaba así, recuerdo eso, luego recuerdo en un punto de despertarme, ver ahí a un enfermero, un médico, y decirle qué me pasa. Y él me dijo, tienes una hemorragia intracraneal y te vamos a operar. Y recuerdo que en ese momento cuando él me dice eso, yo dije, bueno, como... Y me entregué otra vez a que se me vaya el conocimiento, como no me asusté. Desde el momento en que sintió el dolor en su casa, Patricia supo que este no era un dolor normal, de esos que se quitan con una pastilla, y escuchar al médico de alguna manera le dio tranquilidad de saber por qué ese dolor y saber también que iban a hacer algo al respecto. Todos sus recuerdos son muy borrosos. Dice que luego vinieron unos anestesistas y la hicieron firmar algún documento. Y luego, claro, tengo ahí el vago recuerdo que me decían, bueno, te tenemos que rasurar. Yo tenía el pelo muy largo. Tal vez tengo el sonido un poco de la rasuradora, así como un poco. Me rasuraron y recuerdo que, como esta escena de película también, como que viene el anestesista con esta máscara y me pone y dice, bueno, cuenta hasta 10.
y conté y ya, como yo, no, ya, no sé. Mientras todo esto pasaba, Xavi estaba afuera llamando a las amigas de Patricia para conseguir el contacto de su familia en Ecuador. Para ese entonces, él apenas los había conocido en una videollamada y no había tenido mayor contacto con ellos. Luego de que una amiga preguntara a otra amiga y a una más, logró conseguir el teléfono de la hermana. Mi hermana recibió esta noticia cuando estaba en la calle, recuerdo. Entonces le dice a Xavi que no haga más, que no se lo cuente a mis padres porque ella lo iba a hacer. Y ya ella lo pongo así. Ella fue, recuerdo que claro, hace rato pues ella me contó que llamó a uno de sus mejores amigos y le dijo, bueno, esto está pasando a mi hermana, ¿cómo qué hago? Y él le dijo, bueno, como cálmate, no sé qué, cuéntaselo a tus padres y demás. Y claro, ella fue y se los contó a mis padres. Antes de que Patricia entrara a cirugía, Xavi hizo una videollamada con la hermana y le pidió al médico que le explicara todo antes de que él firmara la autorización y así lo hicieron. Más o menos a las 7:30 de la noche llevan a Patricia al quirófano. Xavi va a casa a descansar como a la 1 de la mañana porque le dicen que ahí no podía hacer más, y luego a las 5 recibe la llamada del hospital en la que le avisan que ella ya salió de cirugía y que puede verla brevemente. Él sale para allá y la encuentra entubada, con una venda blanca que le cubría la cabeza y pidiendo agua. Y recuerdo despertarme y que me estaban como desentubando, o sea, como me estaban desentubando y yo tenía un dolor de garganta horrible, horrible, horrible. Y pedía como agua y me decía, no te podemos dar todavía, un momento. Y ya recuerdo, me desperté en cuidados intensivos, en una habitación de cuidados intensivos y la médica, la enfermera dice que pase el visitante y recuerdo entrar a Xavi. Parecía que lo peor había pasado, y en parte sí, pero también es cierto que este sería el comienzo de un camino largo, complejo y muy doloroso para Patricia, un camino que ella seguirá narrando en el próximo episodio. No puedo aceptar que esto me haya pasado. No. Esas cosas que uno no comprende, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Como, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué tengo que aprender? Sentía que estaba como rota, como por esto mismo que te dije, como, bueno, ¿qué es esto, no? Y por el miedo de saber si es que iba a ser la misma después, es que, no sé, era como tenía muchos miedos atravesados. Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte. En 2 semanas continuaremos con la historia de Patricia. Este episodio fue producido por Paola Cadena y la música original es de Mike Forrestal. Nos escuchamos muy pronto.